La verdad sobre las hijas primogénitas. Las guerreras silenciosas que Dios escogió primero. Déjame decirte algo que tal vez te sacuda. Ser la hija primogénita no se trata solo de haber nacido primero. Se trata de haber sido llamada primero. No fuiste escogida por accidente. Dios no te colocó primera en el orden familiar por casualidad. Él te posicionó para algo sagrado, algo pesado, algo santo. Las hijas primogénitas cargan peso, peso emocional, peso espiritual, peso generacional. Sentiste presión incluso antes de tener palabras para nombrarla. Te convertiste en la que ayuda antes de entender límites. Creciste más rápido de lo que debías, porque tenías que hacerlo. Y quizá te has preguntado por qué. ¿Por qué sentía que tenías que cargar más? ¿Por qué parecía que otros podían ser despreocupados, pero tú tenías que ser cuidadosa? ¿Por qué eras tú la que mantenía la paz, la que manejaba el caos, la que sostenía a la familia unida? La respuesta no es psicológica, es espiritual. La Biblia dice muchísimo sobre el primogénito. Y aunque a menudo resalta a los hijos varones en tiempos antiguos, la mano de Dios nunca ha estado limitada por la cultura. Sus patrones, sus principios, aplican para ti, hija primogénita. No eres invisible. No estás olvidada. Y ciertamente no eres promedio. Eres una rompedora de cadenas. Eres una restauradora del orden. Eres una sembradora de semillas para generaciones. Eres la primera en ser probada porque eres la primera llamada a liderar. Así que este mensaje no es solo ánimo, es revelación. Porque si alguna vez te has sentido ignorada, abrumada o sobrecargada, estás a punto de descubrir que nunca fuiste excluida. Fuiste apartada. ¿Y si Dios te puso primero para romper lo que llevaba generaciones atando a tu familia? Escribe en los comentarios, Dios, úsame para romper cadenas. Si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, suscríbete y camina con nosotros cada día. Lo que viene a continuación te sorprenderá. Número 1. El peso de la responsabilidad. ¿Por qué los primogénitos cargan tanto? Comencemos con una verdad que probablemente has sentido toda tu vida: los primogénitos cargan más. No necesitas un título en teología para saberlo. Solo tienes que vivirlo. Desde el momento en que naciste, las expectativas no se dijeron en voz alta, se asumieron. Sé fuerte. Sé madura. Da el ejemplo. Mantén todo unido. Y si se te cae la pelota, no era solo tu error. Era una decepción, no solo para ti, sino para toda la familia. ¿Te suena familiar? Es porque el rol del primogénito es espiritual, no solo biológico. Mira a Caín, el primogénito de toda la humanidad. Su ofrenda no fue aceptada, no porque estuviera maldito, sino porque Dios estaba enseñando el peso de ser el primero. Caín falló en manejar sus emociones y, en lugar de arrepentirse, asesinó a su hermano. Ser el primero no garantiza que lo harás bien. Significa que serás el primero en ser probado. Pasa luego a Esaú. Él era el primogénito, pero cambió su primogenitura por un plato de sopa. Eso no fue solo una mala decisión. Fue la pérdida de herencia espiritual. Porque ser el primero significa que hay más en juego. Ahora pregúntate, ¿por qué las hijas primogénitas a menudo se vuelven segundas madres? ¿Por qué cargan el peso de la responsabilidad incluso en familias rotas? Porque espiritualmente el rol no ha cambiado. Dios usa a los primogénitos como pilares. Y los pilares no pueden derrumbarse solo porque estén cansados. Probablemente tú eras la que mantenía la paz mientras tus padres peleaban, la que protegía a los hermanos menores cuando nadie más lo hacía,
la que interpretaba el caos, la que cubría a otros, la que sacrificaba sueño, emociones y necesidades. Porque tú eres la mayor, tú deberías saber más. Pero esto es lo que quiero que escuches, Dios ve eso. Él no solo ve la carga, ve tu fidelidad bajo presión. Tú no pediste ser la fuerte. Simplemente te convertiste en ella. Y ante los ojos de Dios, eso no pasa desapercibido, queda ungido. Has estado cargando peso, pero Dios no te dio peso para aplastarte, te dio peso para revelar tu capacidad. No eres débil porque estés cansada. Eres fuerte porque sigues de pie. El mundo pudo darte el título de primogénita, pero el cielo te dio el título de fundamento. Y cuando Dios construya algo nuevo en tu familia, va a comenzar contigo. ¿Y si el cansancio que sientes es la señal de que llevas algo que el cielo mismo reconoce? Escribe en los comentarios, Señor, dame fuerzas para sostener lo que me confiaste. A veces la carga que llevas revela el llamado que aún no has reconocido. Número 2. Olvidada por la cultura, pero nunca por Dios. Dejemos algo claro. El mundo puede pasarte por alto, pero Dios nunca lo ha hecho. A lo largo de la historia, las hijas primogénitas han sido empujadas al fondo. El reflector caía sobre los hijos primogénitos varones mientras se esperaba que las hijas sirvieran en silencio, obedecieran rápido y desaparecieran con respeto. Pero si lees la Biblia con los ojos abiertos, encontrarás un hilo oculto, uno que teje poder, dolor y propósito divino en las historias de mujeres primogénitas que lo cambiaron todo sin recibir el crédito. Toma a Lea, por ejemplo. Ella era la hija primogénita de Labán. Era mayor, fiel y preparada. Pero Jacob no la quería. Él amaba a Raquel. Lea fue la que terminó siendo escogida por defecto. Fue dada en matrimonio por engaño, no deseada, no amada, pero no invisibilizada. Génesis 29, 31 dice, cuando el Señor vio que Lea era no amada, abrió su matriz. Dios intervino. Y por medio de Lea, no de Raquel, vino Judá, la tribu de reyes, el linaje de sangre de Jesús. No te pierdas eso. La hija primogénita rechazada se convirtió en la raíz de la redención. Porque Dios no escoge el reflector, escoge la rendición. Luego está Miriam, la hermana de Moisés y Aarón. Ella fue la que vigiló la canasta del bebé flotando por el Nilo. Ella fue la suficientemente valiente para hablar con la hija de Faraón. Ella fue la que dirigió adoración con un pandero después de que el mar rojo se partió. Moisés recibió los milagros. Aarón recibió el sacerdocio. Pero Miriam, ella era la primogénita y la centinela de la liberación antes de que alguien más siquiera viera que se acercaba. Incluso en el juicio, Dios reconoció su posición. En Números 12, cuando ella y Aarón desafiaron a Moisés, solo Miriam fue golpeada con lepra. ¿Por qué? Porque ella no era una acompañante más. Era una líder. Y Dios exige más a los líderes. Y tal vez eso es lo que tú también has sentido, como si te midieran con expectativas imposibles, como si tu voz hubiera sido silenciada, como si tu sacrificio no se notara, como si tu rol fuera minimizado. Pero Dios nunca necesitó el permiso de la cultura para llamarte. Y Él no espera a que el mundo reconozca lo que ya ordenó. No necesitas aplausos para tener unción. No necesitas validación para tener valor. Dios siempre ha usado a las hijas que nadie más vio. Así que si te sientes olvidada, levanta la cabeza, porque el mismo Dios que vio a Lea llorar, el mismo Dios que vio a Miriam vigilando, te ve a ti también. Y Él no olvida a sus hijas, especialmente a las que llegaron primero. ¿Y si el cielo ha estado viéndote aun cuando nadie más lo hacía? Escribe en los comentarios, Dios, sé que tú me ves.
Tal vez no ha sido ignorada, sino reservada para un propósito más profundo. Número 3. La primera en quebrarse y la primera en construir. Hablemos de algo que a nadie le gusta admitir. Ser la hija primogénita a veces significa ser la primera en sangrar. Fuiste la primera en ser quebrada por cosas de las que nadie hablaba. La primera en cargar trauma silencioso mientras todos los demás seguían con su vida. La primera en sentir la tensión, absorber la disfunción y aún así sonreír como si todo estuviera bien. ¿Por qué? Porque cuando eres la primera en enfrentar el fuego. Viste cosas antes de que otros supieran que eran reales. Sentiste el peso del dolor de tus padres incluso cuando nunca dijeron una palabra. Te convertiste en la protectora, la consejera, la adulta en el cuarto mucho antes de tener la oportunidad de simplemente ser una niña. Pero aquí está la belleza en ese dolor. Dios confía a los constructores la quebrantadura. En la Biblia, el primogénito no solo heredaba tierra o títulos. Heredaba responsabilidad. Se esperaba que liderara, que intercediera, que restaurara. Por eso tu dolor tiene propósito. Mira la historia de Dina, la hija de Jacob y Lea, probablemente su primera hija. Su historia es trágica, violentada, silenciada. Sus hermanos reaccionaron con ira. Su padre dijo casi nada, y su voz se pierde en las páginas de la historia. Pero no pasemos esto por alto, ella está en la Biblia. Su dolor quedó registrado. Dios no lo editó. ¿Por qué? Porque Dios no desperdicia el dolor, especialmente el dolor de la primera. Lo que Dina soportó fue injusto, pero apunta a algo más profundo. El enemigo a menudo apunta contra la hija primogénita porque ella carga una semilla que amenaza al infierno. Tú eres una amenaza. Eres una constructora. Eres una restauradora de lugares devastados desde hace mucho. Isaías 58, 12. Y a veces eso significa que eres la primera en caminar entre los escombros, pero también significa que eres la primera en volver a plantar. Mira a Débora, una de las líderes más grandes en Israel. La Biblia no menciona su orden de nacimiento, pero su rol sí fue primero. Ella no solo lideró con palabras, lideró con presencia. Era guerrera, profetisa, jueza. Y cuando Barak tuvo demasiado miedo de dar un paso al frente, Débora no dudó. Ese es el manto de un espíritu primogénito. Entras en lugares de los que otros huyen. Cargas peso que otros ignoran. Reconstruyes lo que otros abandonaron. Y tal vez por eso tu vida ha sido más difícil, porque lo que cargas es más pesado. Pero escucha esto con claridad, tu trauma no te descalifica, te equipa. Tu quebrantadura no es tu final, es tu plano, porque la primera en quebrarse a menudo es la primera en ser reconstruida. Y cuando Dios reconstruye a través de ti, Él construye algo que las generaciones nunca olvidarán. ¿Y si el dolor que viviste fue el terreno donde Dios estaba formando a la mujer que ahora puede restaurar? Escribe en los comentarios, Señor, usa mi dolor para construir. Si este mensaje está hablando a tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. Lo que estás a punto de escuchar puede darle sentido a heridas que nunca supiste cómo explicar. Número 4. Patrones proféticos. Lo que la Biblia nos muestra a través de mujeres primogénitas. Quiero abrirte los ojos a algo más profundo. Dios no solo escribe historias, pinta patrones proféticos. Y las hijas primogénitas aparecen en la Escritura, no siempre con nombres ruidosos, pero sí con mensajes ruidosos. Estas mujeres no siempre fueron aplaudidas, pero fueron posicionadas. No siempre fueron celebradas, pero fueron escogidas. Porque con Dios, lo que la cultura llama fondo, el cielo lo llama plano.
Hablemos de la hija de Jefté en Jueces 11. Su nombre nunca se da. Su voz solo queda registrada por un momento, pero su sacrificio es eterno. Ella era la única hija de Jefté. Después de que él hizo un voto imprudente, ella se convirtió en el precio de su victoria. Y cuando ella oyó lo que su padre había prometido, ¿sabes qué dijo? Padre mío, si has dado tu palabra al Señor, haz conmigo como has prometido. Eso no es debilidad. Eso es devoción. Y sí, es una historia trágica, pero apunta a algo profético. Las hijas primogénitas a menudo cargan el costo de las victorias de otros. Son las que sacrifican en silencio, las que sueltan sueños para que otros tengan éxito, las que sostienen la línea mientras otros disfrutan las bendiciones. Pero no confundas sacrificio con insignificancia. La rendición de esta hija reflejó a otro primogénito que vendría. Jesús, el primogénito de toda la creación, quien entregó su vida por la voluntad del Padre. Tú también ves esto en Ana, no como primogénita ella misma, pero lo que hizo con su primogénito importa. Ella lloró. Ella oró. Ella prometió. Y cuando Dios le dio a Samuel, ella lo devolvió. Ese es el patrón, lo primero pertenece a Dios. Por eso los primogénitos fueron consagrados en Éxodo. Por eso se ofrecían las primicias. Por eso Dios toma lo que viene primero y lo marca como suyo. Y no es diferente contigo. Naciste primero, no para ser cargada con un yugo sin sentido, sino para ser dedicada, para marcar el tono, para moldear la familia, para abrir puertas espirituales que estaban selladas. Y si has sentido como si tu vida fuera una ofrenda constante, si parece que tu historia está llena de cosas que tuviste que soltar, abandonar o entregar, es porque estás caminando en un patrón profético. Como aquella viuda en Primera de Reyes 17 que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Ella le dio su primera torta al profeta Elías, y la vasija nunca se secó. Cuando ofreces lo primero, Dios responde con abundancia. Puede que no tengas plataforma. Puede que no tengas aplausos. Pero tienes un patrón del cielo. Y cuando Dios ve eso en ti, Él suelta cosas a través de ti que te sobrevivirán. Porque las hijas primogénitas no son solo mujeres con historia. Son mujeres con propósito profético. Y si Dios ha estado usando tus primeros como una ofrenda para abrir caminos que nadie antes abrió, escribe en los comentarios, Señor, te entrego lo primero. Lo que viene ahora puede revelarte que tu historia forma parte de un diseño mucho más grande de lo que imaginabas. Número 5. La autoridad espiritual de las hijas primogénitas. Ahora hablemos de la parte que nadie te dijo. Tú cargas autoridad, no solo fortaleza emocional, no solo responsabilidad familiar, autoridad espiritual. Y el enemigo lo sabe. Por eso ha intentado silenciarte. Porque cuando una hija primogénita se levanta en su identidad dada por Dios, algo cambia en el reino espiritual. No eres solo la hermana mayor, eres una guardiana de puertas. Recuerda que en el Antiguo Testamento, el hijo primogénito recibía una doble porción. No era solo dinero. Era herencia, influencia e impacto. Ese mismo principio aplica espiritualmente a las hijas primogénitas. Tú cargas una doble porción de discernimiento, influencia e intercesión. Sientes lo que otros no sienten. Ves lo que otros ignoran. Percibes tormentas antes de que el cielo siquiera cambie. Eso no es emocionalismo. Eso es sensibilidad profética. Por eso tus oraciones son distintas. Por eso tu presencia trae paz. Por eso la gente corre hacia ti cuando se está desmoronando. Porque, te des cuenta o no, has estado en la brecha por años.
Cada vez que oraste entre lágrimas, cada vez que rompiste ciclos generacionales al decir ya no más, cada vez que te alejaste de la comodidad para obedecer a Dios, estabas ejerciendo autoridad espiritual. Mira a María Magdalena. No la primogénita en su familia, pero sí la primera en ver a Jesús resucitado de la tumba. La primera en llevar el mensaje, Él está vivo. Dios confió a una mujer, no a un discípulo, no a un sacerdote, a una mujer con un pasado y un llamado para proclamar resurrección al mundo. Eso es lo que Dios hace con sus hijas. Él no solo las sana, las comisiona. Y eso es lo que está haciendo contigo. No estás aquí solo para mantener la paz en tu familia. Estás aquí para cambiar la atmósfera espiritual, para romper cadenas con tus oraciones, para guiar a la siguiente generación en la verdad, para reprender mentiras con valentía, para caminar en una unción que el infierno no puede detener. No minimices tu rol. Si eres hija primogénita, Dios no te colocó ahí para que te mezcles. Te colocó ahí para abrir tierra. La primera en orar, la primera en ayunar, la primera en hablar, la primera en alejarse del pecado generacional, la primera en decir: en cuanto a mí y a mi casa, serviremos al Señor. Naciste primera a propósito, no para atención, sino para autoridad. ¿Y si esa autoridad que llevas es justo lo que Dios quiere despertar en ti ahora? Escribe en los comentarios: Señor, despierta mi autoridad en ti. A veces la autoridad que llevas es la razón por la que has sido tan probada. Número 6. El enemigo ataca lo primero porque Dios usa lo primero. Corramos la cortina y expongamos la verdadera razón por la que tu vida ha estado bajo fuego. El enemigo ataca lo primero porque Dios usa lo primero. Él no pierde tiempo atacando lo que no es una amenaza. Y tú, hija primogénita, eres una amenaza. Desde el principio, Satanás ha tenido un odio especial por lo que viene primero. Porque lo que viene primero carga autoridad, alineación y acceso. Mira Éxodo 1. Faraón no tuvo miedo de Israel hasta que los vio multiplicándose. Entonces, ¿qué hizo? Emitió una orden para matar a todo varón primogénito hebreo. ¿Por qué? Porque los primogénitos cargan legado. Cargan dirección. Son la semilla de movimientos futuros. No era solo control de población. Era un golpe espiritual contra el destino. Ese mismo patrón demoníaco aparece otra vez en Mateo 2. Herodes, al oír que el Mesías había nacido, decretó matar a todos los niños varones menores de 2 años. ¿Lo ves? El infierno está aterrorizado de lo que nace primero porque a menudo es lo que Dios usa para liberar al resto. Y eso te incluye. No solo naciste primera en tu familia, naciste primera en el espíritu para cambiar algo, para detener ciclos, para cargar un manto, para romper esclavitud generacional. Por eso el enemigo fue tras tu mente. Por eso atacó tu valor. Por eso intentó destruir tu identidad antes de que siquiera la entendieras. Si miras hacia atrás en tu vida, apuesto a que puedes rastrear las heridas, el abandono, la presión, el silencio, el trauma, todo diseñado para hacerte creer que no eres suficiente. Pero eso es mentira. Si no fueras una amenaza, el enemigo no te estaría atacando así. Él quiere silenciar tus oraciones. Quiere agotar tu alma. Quiere mantenerte ocupada manejando supervivencia para que nunca entres en tu asignación. Pero aquí está lo que él no contó: tú sigues aquí. Y eso, por sí solo, es prueba de que la mano de Dios está sobre tu vida. Porque cuando el infierno va tras lo primero, Dios responde ungiendo lo primero. Isaías 54, 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. El arma puede formarse. Puede disparar. Incluso puede dejar una cicatriz.
pero no ganará. Tú fuiste marcada mucho antes de que el enemigo atacara. Y ninguna cantidad de guerra puede cancelar lo que Dios ha ordenado. Así que si te has estado preguntando por qué la vida se ha sentido como un campo de batalla, es porque no eres solo una hija, eres una guardiana. Eres un blanco. Porque eres una herramienta en la mano de Dios. Y todo lo que el enemigo quiso para mal, Dios está a punto de voltearlo para bien. ¿Y si el hecho de que sigas aquí es la señal de que Dios no ha terminado contigo? Escribe en los comentarios: Dios, aquí sigo, cumple tu propósito en mí. Lo que has vivido no fue al azar. Fue una señal de que tu vida tiene un impacto espiritual. Número 7. Jesús, el primogénito sobre toda la creación, redime el dolor del primogénito. Esta es la verdad más poderosa que puedo darte hoy. No eres la única primogénita que fue aplastada. Jesucristo mismo es llamado el primogénito sobre toda la creación en Colosenses 1:15, el primogénito de los muertos en Apocalipsis 1:5, el primogénito entre muchos hermanos en Romanos 8:29. En otras palabras, Jesús no solo vino a morir por ti, vino a caminar delante de ti. Él entiende el peso de ser el primero, la presión, el aislamiento, la responsabilidad, el rechazo. Él también lo cargó. Él fue el primero en ser malentendido, el primero en ser acusado falsamente, el primero en cargar pecado que no era suyo, el primero en abrir el cielo para el resto de nosotros. Él cargó la cruz, no porque fuera su carga, sino porque era la nuestra. Y eso es lo que tú también has hecho, ¿verdad? Has cargado cosas que tus hermanos nunca supieron. Has sostenido el peso emocional y espiritual de tu familia. Has sangrado en silencio y aún así seguiste. Pero aquí está la redención: Jesús redime lo que Él comprende. Él no solo murió para salvar tu alma, murió para restaurar tu identidad. Tu rol como hija primogénita no es una maldición. No es un error. No es una carga destinada a romperte, en Cristo se convierte en un llamado lleno de gracia. La Biblia dice en Hebreos 12:23 que hemos llegado a la iglesia de los primogénitos cuyos nombres están escritos en el cielo. Eso significa que hay un lugar para ti, un reconocimiento, un honor que el cielo le da a quienes cargaron más que la mayoría. Él ve los años en que no se te permitió ser niña. Él ve las formas en que lideraste cuando nadie te dio las gracias. Él ve la fuerza que tuviste que sacar cuando otros se desmoronaban. Y Él susurra: yo sé. Yo también lo cargué. Pero la cruz no solo representó muerte, representó un intercambio divino. Cuando Jesús cargó lo que nosotros no podíamos, Él hizo espacio para que nosotros recibiéramos lo que no ganamos: paz, propósito, poder, sanidad, plenitud. Así que si has estado caminando con dolor por tu posición como la primera, déjalo a los pies del primogénito que sangró por ti. Él puede tomar la vergüenza. Él puede tomar el agotamiento. Él puede tomar las heridas. Y a cambio, Él te da resurrección, porque la primogénita en la carne puede luchar, pero el primogénito en Cristo vence. ¿Y si el mismo Jesús que fue primero es quien puede sanar lo que te dolió por ir primero? Escribe en los comentarios: Jesús, redime mi dolor. Si este mensaje está trayendo sanidad a lo más profundo de tu corazón, suscríbete y acompáñanos cada día. A veces la sanidad más profunda comienza cuando entiendes que Jesús cargó primero lo que tú llevabas en silencio. Número 8. Un llamado profético para las hijas primogénitas hoy. Es tiempo de dejar de sobrevivir y empezar a entrar en quien realmente eres. Esto no es solo una enseñanza. Esto es un llamado profético. Hijas primogénitas nunca fueron solo las mayores. Fueron escogidas para ser las primeras en moverse, las primeras en interceder,
las primeras en romper el silencio, las primeras en traer sanidad a su linaje. El dolor que has cargado, la presión que has soportado, el silencio con el que aprendiste a vivir, no es el final de tu historia. Es la evidencia de tu unción. No eres solo parte de la familia, eres un pilar en ella. No solo llevas el nombre, llevas el manto. Nunca fuiste destinada a permanecer invisible, fuiste destinada a ser impactante. Dios te está llamando a salir del escondite, a salir del desempeño, a salir del modo supervivencia, a salir de la culpa que dice: debí haber hecho más, porque ya es tiempo. Tiempo de asumir tu llamado. Tiempo de decir que sí al liderazgo incluso cuando nadie aplaude. Tiempo de hablar verdad incluso cuando otros guardan silencio. Tiempo de poner límites incluso cuando incomoda a la gente. Tiempo de dejar de encogerte porque otros no supieron manejar tu fuerza. Fuiste la primera por una razón. No porque fueras la más preparada. No porque fueras la más perfecta. Sino porque Dios sabía que si ponía el manto sobre ti, tú no lo soltarías. Él sabía que orarías incluso cuando nadie más creyera. Él sabía que protegerías incluso cuando tú necesitabas protección. Él sabía que seguirías de pie incluso cuando todos los demás se fueran. Y ahora Él te está llamando más alto. El mundo necesita hijas primogénitas que no solo sanen en privado sino que lideren en público, que no solo carguen cargas, sino que suelten bendiciones. Que no solo lloren en silencio, sino que profeticen con valentía. No eres débil. No eres reemplazable. No eres solo la hermana mayor. Eres la mujer que Dios escogió para ir primero. E ir primero nunca es fácil, pero siempre vale la pena. Tú estableces el estándar. Tú elevas la temperatura. Tú cambias la atmósfera. Así que levántate, hija, no solo en fuerza, sino en espíritu. Deja que las generaciones detrás de ti vean cómo luce caminar en unción con autoridad. Deja que vean lo que significa ser llamada primero y seguir fiel. No solo estás cargando el peso de tu familia, estás cargando la asignación del cielo. Y cuando el cielo ve a una hija primogénita levantarse, el infierno tiembla. ¿Y si hoy Dios te está llamando a dejar de esconderte y a caminar en lo que Él ya puso sobre ti? Escribe en los comentarios: Dios, hoy me levanto. Lo que viene ahora puede marcar el momento en que dejes de sobrevivir y empieces a caminar en tu llamado. Conclusión. Dios recuerda a las que fueron primero. Déjame dejarte con esto. Dios no olvida a las que fueron primero. Él no pasa por alto las lágrimas que lloraste cuando nadie vio. Él no ignora la fuerza que tuviste que encontrar cuando nadie ofreció ayuda. Él no minimiza las oraciones que susurraste cuando ni siquiera tenías palabras. Fuiste la primera en perdonar. Fuiste la primera en creer. Fuiste la primera en cargar fe cuando la familia la perdió. Puede que no tuvieras un plano, pero te convertiste en uno. Y Dios honra eso. Él honra a las que obedecieron sin aplausos, a las que sirvieron sin reconocimiento, a las que se mantuvieron firmes sin apoyo. El cielo registra tu legado, no solo por lo que soportaste, sino por lo que diste a luz a través de ello. Naciste primera por una razón. No solo para cargar cargas, sino para cargar rompimiento. Así que levanta la cabeza, hija primogénita. Tu rol no fue casualidad. Tu historia no ha terminado. Y tu recompensa es eterna. No solo sobreviviste. Lideraste. Y eso es exactamente para lo que fuiste creada. Y si Dios quiere recordarte hoy que tu historia no fue un accidente, sino una asignación, escribe en los comentarios: Dios, acepto mi llamado. Si este mensaje confirmó tu llamado y fortaleció tu espíritu,
suscríbete y acompáñanos cada día. Tal vez este sea el instante en que comprendas por qué tu lugar como la primera siempre tuvo un propósito eterno.